Bien, estamos ahora con el ministro de Economía, Miguel Castilla, quien hemos invitado porque se ha aprobado ayer o antes de ayer en el Congreso esta ley de facilitación de la inversión privada, que contiene medidas muy importantes para facilitar precisamente la inversión y que se suma ya a otras leyes que se han aprobado antes. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Bueno, se ha aprobado esta ley que la he estado revisando y es una ley con bastante nivel de detalle en temas cruciales, digamos, para la inversión. Quizá podamos explicarla un poco, ¿no? Entra, por ejemplo, al tema de la simplificación administrativa, ¿no? Aparte de las normas que ya existen al respecto, en todo lo que se refiere a simplificar la habilitación urbana, los procedimientos para las edificaciones, los servicios públicos, temas con las municipalidades, en fin, no sé si nos puede explicar brevemente cuál es el panorama ahí. Sí, cómo no. Básicamente esto es complementario y es un conjunto de medidas que parten del anuncio del presidente de la República de hace unas semanas, de declarar a la inversión, a la promoción de la inversión privada en el país de prioridad nacional. Y esto obviamente viene acompañado de un paquete de normas de menor jerarquía, de decretos supremos que se han expedido y proyectos de ley que los hemos tramitado con carácter de urgencia. Y en este particular que menciona, que se aprobó el día de ayer con una votación bastante importante en el Congreso, tiene básicamente cuatro componentes importantes. Uno se refiere a fortalecer la capacidad de Indecopi en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, donde efectivamente se le da la potestad que de oficio pueda sancionar a aquellos trabajadores públicos que imponen barreras que son consideradas irracionales, ilegales, y se aumenta la sanción y obviamente en la declaración de ilegalidad de la barrera. ¿Qué tipo de sanción? ¿Una multa? Una multa de hasta 74.000 soles. 74.000 soles. 74.000 soles. Son 20 UITs. Son 20 UITs. Al que impone una barrera. Al que impone una barrera que sea considerada ilegal o que no sea razonable, se le impone al funcionario público esa multa. O sea que podría ser algún ministro también, porque el ministro puede ser el que la firme. Por supuesto, todos estamos sujetos al escrutinio, ¿no? Soy muy cuidadoso en eso. Pero fortalecer la capacidad de que no hayan medidas que sean costosas, especialmente en los tres niveles de gobierno. Un segundo paquete puede, pues, entiendo, derogar, ordenar la derogación. Por supuesto, las declara ilegales y el gobierno municipal o regional se obliga a eliminarla. Y justamente cuando la declara ilegal, ahí en esa resolución aparece la multa al funcionario X. Y se reconoce también los costes que incurren los empresarios, digamos, cuando están en estos procesos. Ahora, Indecopi tiene, porque Indecopi se está orientando últimamente a temas tales como la defensa del consumidor y cosas de ese tipo, en buena cuenta a controles de precios, en lugar de, digamos, concentrarse en resguardar que haya competencia y, por ejemplo, en este caso, eliminar barreras burocráticas. ¿Tiene la suficiente cantidad, la capacidad, digamos, tiene el suficiente número de técnicos, funcionarios? En el mismo proyecto de ley se fortalece Indecopi dotando de mayores recursos, contratación de personal, para que pueda ejercer esta función. Qué bien. A esto se suma obviamente todo el tema de trámites que hacía mención, y acá temas muy importantes, digamos, de reducir los pasos en las licencias de edificación, permisos automáticos en licencias de construcción, en proyectos que son declarados de interés, obras de infraestructura, de concesiones importantes, donde la licencia de construcción se autoriza automáticamente. En términos de proyectos de mantenimiento, las conexiones domiciliarias, electricidad, se otorgan con 5 días hábiles, con silencio positivo administrativo, una serie de avances importantes, evitar duplicidades entre entidades como INDECI y los bomberos, se elimina a los bomberos en ciertas inspecciones técnicas porque hay una duplicidad de actividades con INDECI, por ejemplo.
Y yo creo que es un conjunto de... Indesi es una pesadilla para la... Bueno, se viene una segunda reforma muy importante, una reforma adicional, que se refiere a ver todo el sistema de inspecciones técnicas, donde se está privilegiando lo que es el manejo de riesgos, la cultura de manejo de riesgos para poder hacer estas verificaciones de seguridad que son muy importantes, pero que hoy en día exceden, digamos, la capacidad de atención, excede a duplicidades, se está ordenando todo eso. Se le exigen a los empresarios, a las empresas, a los establecimientos unos requerimientos pues ya absurdos en muchos casos. Bueno, acá hay que ponderar, obviamente la seguridad es muy importante, pero tiene que haber razonabilidad y criterio cuando se imponen estas, digamos... Eso es lo que no hay, criterio no existe. Bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces es un primer componente, eso es un paquete. Lo que inspecciones técnicas se refiere es una ley mucho más comprensiva y hay algunos elementos en esta ley que ya se aprobó. El segundo componente, dije que hay 4, tiene que ver con medidas para promover la inversión privada en la gestión pública. Hemos hecho cambios importantes en la ley de obras por impuestos, que de hecho, comparado al año pasado, donde se adjudicaron más o menos 150 millones de soles, este año vamos a cerrar 600 millones de soles en obras por impuestos, y hemos hecho cambios importantes que amplían la cobertura. Ejemplos, se va a poder usar este mecanismo para gastos de mantenimiento, obras de mantenimiento, un activo que tenga, digamos, el gobierno local y regional. Se amplía la cobertura de proyectos de infraestructura, proyectos de inversión, que incluye inversión productiva, social. Se amplía los recursos de los fondos que el gobierno otorga, fondos como MIRRIEGO, FONIE, son fondos que pueden ser utilizados bajo este esquema para poder agilizar en lo que se refiere a la ejecución de la obra pública con participación privada. Un conjunto de medidas para poder agilizar también la inversión pública, utilizando, digamos, la capacidad del sector privado. El tercer elemento tiene que ver con medidas tributarias, donde se están agilizando los plazos del régimen Antes de pasar a eso, ministro, este asunto de la inversión pública, se suponía que ustedes habían en el Ministerio de Economía creado un equipo para destrabar inversiones. Y eso lo han creado, ya está funcionando. Ya está funcionando desde antes que se sacara el decreto supremo. El decreto supremo que se sacó ya hace unas semanas formalizaba, digamos, le daba la bendición. Tenemos un equipo de personas dedicadas, por un lado, a ver normas, y parte de este esfuerzo de proyectos de ley, normas de menor jerarquía, es el producto del esfuerzo de este grupo de trabajo. Y aparte seguimiento de proyectos, una especie de mecanismo de escolta de aquellos proyectos que están enfrentando trabas y que están retrasados en su ejecución, y esto está avanzando. Hemos tenido reuniones con casi todos los gremios y un diálogo muy fluido, identificar cuáles son los cuellos de botella y si hay soluciones que pueden aplicar a más de un proyecto, se saca la norma. Ustedes están trabajando transversalmente, todavía no transversalmente y puntualmente con proyectos específicos. ¿Han conseguido destrabar algún proyecto, por ejemplo? Estamos en eso, y parte de las medidas por ejemplo, la licencia de construcción automática que se da va a destrabar importantes proyectos importantes de interés nacional, léase el puerto, aeropuerto, que en su ampliación estaban sujetos a permisos que no se le daba. Tenemos el claro ejemplo de La Chira, que se acaba de inaugurar recientemente y que estuvo un año parado porque la Municipalidad de Chorrillos no le otorgaba, digamos, la licencia de zonificación o el permiso, y finalmente se logró, pero después de un año de cabildeo con esa municipalidad. Entonces, todo este tema de trámites municipales no deben ser, obviamente, una barrera para la inversión en proyectos de infraestructura, y hacia eso va a racionalizarlos y hacer que se cumplan los plazos que sean vinculantes y plazos mucho más cortos. Así como se impone, el INDECOPI puede imponer multas al funcionario que establezca una barrera burocrática e ilegal, ¿no se sanciona también al funcionario que no aprueba o que no resuelve, digamos,
un procedimiento en el plazo establecido? Bueno, yo creo que capaz eso va más hacia la reforma del servicio civil, donde a uno no se le puede premiar por hacer bien su trabajo, por hacer cumplir su trabajo. Claro. Obviamente, si uno cumple su trabajo es parte de lo que recibe como remuneración, pero justamente yendo hacia el tema de la reforma civil, que es otra importantísima reforma que podemos conversar después, ahí tiene obviamente bonos, capaz para pago variable para aquellos que se esfuerzan más, una línea de carrera, pero acá se está sancionando a aquellos que incumplen o ponen barreras, digamos, que no sean razonables o que sean ilegales, ¿no? Eso está pasando en muchos casos. No, porque me refiero a, digamos, cualquier proyecto hay que aprobar una serie de las iniciativas privadas o las concesiones o cualquier proyecto de inversión requiere de aprobaciones, de licencias, etcétera, de informes, y hay plazos, y a veces los plazos no se cumplen, puede haber o no silencio administrativo positivo, hay casos en los que hay silencio administrativo negativo incluso, pero entonces el funcionario, si hay silencio administrativo positivo y el funcionario además tiene temor de que si toma una decisión de pronto termina enjuiciado, el incentivo es a no tomar ninguna decisión, a no firmar nada, ¿no es cierto? Entonces, para eso no podría haber un castigo, una multa también, si es que no resuelve negativa o positivamente. Bueno, yo creo que el tema es que hay que jugar con sanciones y hay que jugar con incentivos, ciertamente. Una reforma importante que hoy discutíamos, que se va a plantear en la segunda mitad del año, es una reforma de todo el sistema de control interno que hay, porque obviamente hay mucho temor y mucha inacción por parte del burócrata público que teme firmar un documento, claro, porque le temen los procesos administrativos que surgen de la Contraloría. Entonces debe haber un esfuerzo de cambiar el enfoque, claro, de uno de fiscalización a uno de lograr mayor eficiencia en el manejo de los recursos. Y en eso también está trabajando el Contralor, entiendo. Y en el mismo reforma del servicio civil existe todo un acompañamiento y una defensa legal al funcionario para que después de que haya dejado su cargo pueda tener la protección debida y no tema, digamos, firmar un... Eso está en el proyecto de ley. Eso está en el proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso. Entonces, yo creo que es importante no solamente el tema de los trámites, el tema de los recursos humanos y tener los incentivos adecuados para poder, digamos, acelerar obras. Si me permites acabar con los dos otros temas adicionales del proyecto de ley. Ministro, vamos a una pausa y regresamos con eso. ¿Cómo no? Aprovecha, compra un Samsung Galaxy S3, S4 o S3 Mini en planes de la promoción y participa del sorteo de uno de los 30 Smart TVs que regalamos diariamente, con el que podrás poner pausa y con un sistema donde el control remoto eres tú. ¿Qué esperas para cambiarte a Claro? Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Ponte Happy Verde en Sana Falabella. Sana. Soluciona todas tus necesidades de salud con un trato cálido y humano. ¿Y sabes por qué? Porque tú mereces una vida sana. ¿Y tú? ¿Ya estás ahorrando en tu cuenta premio? Es 1.000.000 de soles. Después no digas que no te avisamos. Apúrate, papá, el próximo sorteo es el 5 de julio. Banco de Crédito BCP. Únete a la fiesta y aprovecha nuestros precios especiales por aniversario. Ponte Happy Verde en Sana Falabella. Seguimos conversando entonces con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Bueno, nos había explicado dos componentes, habían dos más. Claro. Entonces, un componente es todo el tema de reducir los trámites
y se viene, digamos, otras normas en ese sentido. ¿Otras normas sobre? Otras normas de mayor reducción, simplificación de trámites, municipales especialmente. Por acá no hemos cambiado leyes orgánicas y probablemente vayamos hacia estudiar cambios en leyes orgánicas de municipalidades. Ya. No hay tema de competencias, etcétera. El segundo, como comenté, son cambios a la ley de obras por impuestos, y eso va a dinamizar aún más este esquema en la inversión pública. Los dos otros elementos tienen que ver con medidas que están vinculadas a lograr una mayor productividad de la micro, pequeña y mediana empresa, donde se están adecuando los esquemas laborales, se está dando un acompañamiento tributario, se está dando facilidades para tener liquidez para la microempresa, vía la factura negociable, que el Estado, que es un gran comprador de servicios, sea un pagador oportuno. Se ha cambiado la calificación de las empresas de micro, pequeñas y medianas a un concepto de ventas en vez de número de trabajadores. Eso visto que han hecho, ¿por qué ventas? ¿Por qué es mejor, digamos, que la clasificación sea solo por ventas y ya no por ventas y número de trabajadores? Porque les permite a las empresas focalizarse en el esfuerzo de reducir costos, lograr eficiencias, digamos, teniendo las ventas, digamos, como factor de lograr varias eficiencias en su manejo, y permite que los instrumentos que el Estado tiene para cada segmento de empresa pueda alcanzar la realidad de cada empresa. La microempresa, la pequeña, es básicamente trata de sobrevivir el día a día. La pequeña, entre la micro y la pequeña hay problemas de liquidez, porque no son sujetas de crédito o porque tienen carga tributaria importante que no pueden cumplir. Entonces es tener un escalón que sea, digamos, de llegar de una micro a una pequeña, a una mediana. Veo que se ha creado, puede ser factible, se ha creado la categoría de mediana empresa. ¿Y a la que se le amplía los beneficios de las MIPES? Así es. ¿Cuáles? ¿Los de la pequeña empresa? El régimen actual, no, las medianas siguen con... El régimen laboral sigue restringido a las micro y pequeñas. No el Tribunal Constitucional así lo ha previsto. Pero se hace un régimen de gradualidad, de manera tal de que las empresas que pasan de pequeñas a medianas tengan 3 años de transición, para que puedan ajustarse y no tengan que, digamos, entrar al régimen general de manera abrupta y que haga que estas, digamos, pasen a la informalidad, porque hay un salto importante de un régimen a otro régimen. Claro, pues en términos de lo que habría que hacer es extender el régimen de la pequeña empresa a todas las empresas, sí, eliminar el famoso régimen general, que es muy oneroso y aplastante, ¿no? Bueno, ahí hay sentencias del Tribunal Constitucional de que hay que respetar, evidentemente, pero yo creo que es importante propiciar intervenciones que mejoren la calidad de los servicios que proveen este segmento de empresas, mejorar su productividad. Hay temas tributarios importantes también, capaz los dos más importantes tengan que ver con poder apostar por lo que el país requiere, mayor innovación. Antes de eso, entonces, ¿para qué se crea digamos, el nivel de la mediana empresa, si no es para extenderle los beneficios laborales de la pequeña empresa? Para tener programas dirigidos hacia la mediana, por ejemplo, en temas de calidad, y para que ajustar también los libros contables que tienen que llevar en SUNAT sean acorde con la realidad que tienen, porque no tienen el régimen RUS, el RER, que son para empresas más pequeñas, y después el régimen general, en el caso tributario. Sí. Y el salto es muy abrupto. Sí, entonces se trata de poner un escalón más que reduzca los costos para este segmento de empresas que se ubica, digamos, en este rango de medianas que se ha establecido. Y se adecuan obviamente los mecanismos de intervención para este segmento que antes no tenían que saltar, digamos, de MIPE, de micro y pequeña, saltaba ya al régimen general.
Claro. Entonces, eso hacía que muchas empresas se quedaran pequeñas en tamaño, no hubieran incentivos para que crezcan. No podían crecer, o si crecían se subdividían, había incentivos al enanismo. Al enanismo, así es. Y con esto se trata de revertir esa situación. Bueno, pero eso es una ilusión. La única forma es, por supuesto no se ha planteado, por ejemplo, reducir el IGB, ¿no? Bueno, ya de por sí, para la micro y para las pequeñas empresas existe ya el régimen RUS, que sabemos que pagan 20 soles y eso hace que cumpla todo su compromiso tributario, renta, IGB, y después está el régimen especial y después el régimen general. Obviamente reducir el IGB hay que ponderar con respecto a lo que está pasando también en la economía a nivel macro, donde la recaudación hoy en día no está creciendo los niveles que esperábamos por una caída de impuesto a la renta, derivado de la crisis, digamos, de afuera, que es otro tema que podemos comentar. Pero la idea es adecuar los instrumentos de manera tal de aligerar la carga que tienen las empresas por tamaño de sus ventas, y que hayan instrumentos de intervención mucho más efectivos. Yendo a los temas tributarios, es importante el acompañamiento que se hace en términos laborales y en términos tributarios, no acogotar a estas empresas con fiscalizaciones y multas que finalmente lo que inciden es que vayan a la informalidad. Sí, pues. Y eso se está... Pero eso es lo que está haciendo el gobierno con la creación del SUNAFIL y todo eso. No, pero ahí se están reduciendo las multas y se está revisando todo el concepto. Eso ha sido parte de las inquietudes que los empresarios han manifestado en las reuniones que hemos tenido con el presidente de la República. Pero yo creo que reducir costos y mejorar la efectividad de instrumentos para mejorar la productividad es lo que estamos haciendo en materia de la PYME y la mediana empresa. Y lo último que quería mencionar, que es importante, son una serie de incentivos tributarios que sean efectivos en términos de dos grandes desafíos que tenemos como país, que es lograr una mejor calidad de los mandos medios, la mano de obra calificada técnica, donde sea un crédito fiscal de hasta 1% de la planilla para las micro, pequeñas y medianas empresas. Este esquema funciona en algunos países, ha sido muy exitoso para aumentar, digamos, los niveles de inversión que hay en capacitación técnica de la mano de obra. Y lo otro es que no haya límites para la deducción de gastos en innovación, ciencia y tecnología para las empresas. Pueden deducir todo el gasto que hagan si es que están innovando en nuevos emprendimientos. Antes habían topes, sí. Y el procedimiento es una certificación, pero se hace el trabajo ex post, de tal manera que no haya un cuello de botella en embudo, eso es importante. De manera tal de que sea un incentivo que sea inaplicable. Claro, porque la medida que dieron anteriormente simplemente no funcionaba, ¿no? Por eso, se han habido algunos ajustes, en el cual no se pone ningún tope al monto, y se hace, digamos, una declaración jurada y se hace una comprobación, digamos, ex post. Claro. Para que esta medida efectivamente funcione. Claro. Entonces son un conjunto de medidas que hemos llevado adelante, a los cuales se suman el equipo de seguimiento en el Ministerio de Economía, la ley de expropiaciones, que está facilitando importantes proyectos de infraestructura en el país, a lo cual se suma la discusión de la ley de servicio civil, que es una reforma muy importante, y se vienen otras reformas más en simplificación administrativa de trámites a nivel municipal, inspecciones técnicas, como comenté, una ley del Sistema Nacional de Calidad, una ley de garantías mobiliarias para facilitar, digamos, la capacidad, digamos, de pago de las pymes en particular, y la reforma del mercado de valores que hemos aprobado, todo esto en el lapso de 2 meses. De la última vez que conversamos, cuando fue el Foro Económico Mundial, se han aprobado por lo menos 5 importantes reformas, todas dirigidas a estimular la inversión privada y la productividad, y vamos a seguir trabajando en otras normas, porque ahora el esfuerzo, Jaime, tiene que ser un esfuerzo mucho mayor por parte del Estado de llevar adelante reformas, especialmente microeconómicas, y de poder destrabar procesos de inversión y apostar por la productividad. El mundo, como sabemos, no nos está beneficiando mucho por la caída de los precios de los commodities. Por eso mismo, estas reformas cobran particular urgencia.
Y todo esto yo denomino reforma del Estado. Yo lo comenté ahora en un foro que participé esta mañana, y todo esto apunta a mejorar la eficiencia del Estado. Seguimos con presupuesto por resultados. Vamos a ir a una meta en la formación 2014 hasta llegar al 60% del presupuesto formulado bajo este concepto. Seguimos con los programas de incentivos municipales, y se está trabajando también en otros conceptos de dotar mayor transparencia a las compras públicas. Se está tratando también de fortalecer estas defensorías del contribuyente. Estamos creando el concepto de defensoría del inversionista, que también creo que es un factor importante. En proinversión, hasta la fecha se han adjudicado ya proyectos, 8 proyectos por más de 1.500 millones de dólares, y en el siguiente mes, antes del 28 de julio, se van a adjudicar 3 más. Tenemos ya un cronograma bien fino de importantes proyectos de concesión que se van a otorgar en lo que resta del año, incluyendo la línea 2 del Metro de Lima, que es capaz el principal proyecto que hay hoy día en América Latina, incluso de la dimensión del Canal de Panamá, llega por el monto de la inversión. Entonces se está trabajando activamente para propiciar de que la inversión privada, la inversión pública, la inversión en concesiones sea un puntal de crecimiento hacia adelante, pero tampoco no olvidarnos de lo que se refiere a la productividad, la diversificación, que son reformas que tienen que ver con el capital humano, cerrar brechas, y estamos, creo que motivados, trabajando un conjunto de reformas que capaz no se difunden con demasiado, digamos, esfuerzo, pero creo que si uno hace un balance en los primeros 2 años de este gobierno, se han hecho más reformas de lo que se han hecho en gobiernos pasados, en los primeros 2 años. Se ha reformado el Código de Valores, se ha reformado el sistema privado de pensiones, había una reforma tributaria, había todo un esfuerzo de reformar el Estado con servicio civil, que yo estoy muy optimista que se vaya a aprobar la semana entrante. Se está dotando de mayor esfuerzo a todo el esquema de incorporar gobierno electrónico a la gestión pública. La PCM sacó, y creo que fuiste jurado, el trámite de más, un conjunto de reformas que uno lo suma y son muy importantes, a las cuales obviamente el ordenamiento de la planilla y la reforma magisterial, la reforma de las remuneraciones de los policías y la Fuerza Armada, digamos, falta de reformas no ha habido. Y manejar todo un entorno que está cambiando, el mundo, digamos, es menos favorable. Hay que dar fino ahí. El presupuesto que vamos a formular para el año 2014 va a ser un presupuesto en línea con el crecimiento real de nuestra economía, porque tenemos que seguir cerrando brechas en el país. Y yo creo que hay un avance importante, y esto obviamente vamos a ver, digamos, de esta siembra, vamos a ver la cosecha en los siguientes 2 años. Yo creo que es muy importante tomar nota de todas estas reformas y ver lo que estas van a rendir al cierre del gobierno en 2016. Pero el punto es que se está avanzando de manera decidida con el liderazgo del presidente en muchas intervenciones, que el estilo capaz sea de mostrar resultados, y en eso estamos trabajando, pero con una visión del 2016. ¿Qué le damos al presidente y el equipo que lo acompaña, qué va a darle al país? Y yo creo que estamos ahorita empeñados en trabajar lo más fuerte posible, en sacar reformas, en sacar proyectos. Los montos de inversión pública, nunca hemos tenido tanta inversión pública en términos absolutos. Bueno, entonces yo creo que es importante dar estos mensajes al país, que el país sepa que su gobierno está trabajando activamente, sin sacar decretos de urgencia, como se hacía en el pasado, sino sacando proyectos de ley, trabajando con el Congreso, y en eso estamos empeñados. Bueno, pero de acuerdo, pero digamos, si va a haber cada vez más inversión privada y pública,
y el Estado se va a convertir en, digamos, en un facilitador, se requiere que haya un nivel de funcionarios públicos capaces de dialogar, de procesar todo esto. Se necesita funcionarios públicos. Servicio civil, ahí entramos a la ley de servicio civil, mejor pagados y todo demás. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Perfecto. Asegura tu carro ya con el seguro vehicular a tu medida de RIMAC. Tucson 2007, 99 soles. Mazda 3 2009, 126 soles. Arma tu seguro y elige cuánto pagar. RIMAC Seguros. Ya empezó el Gran Cierrapuertas Aniversario Ripley. Solo mañana, 2x1 en miles de productos. Además, llévate un LED interactivo Smart 3D de Samsung a solo 2.099 soles. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. A todas nos ha pasado. Tránsito intestinal lento. Y nos sentimos así. Felizmente descubrí Yogurt Activio de Gloria, que produce un efecto así, porque tiene probióticos, fibra y linaza. Además es 0% grasa y contiene stevia. Yogurt Activio, para que tu vida fluya naturalmente. Disfruta de Activio en sus 2 nuevas presentaciones. Marca 1977 ahora. Llama a todo el mundo desde cualquier teléfono celular, marcando el 1977 antes del 00. América Tel. Ya empezó el Gran Cierrapuertas Aniversario Ripley. Solo mañana, 2x1 en miles de productos. Además, llévate un LED interactivo Smart 3D de Samsung a solo 2.099 soles. Solo con tu tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. Seguimos conversando entonces con el ministro de Economía, Miguel Castilla. Bueno, decíamos que todo esto va a requerir de un nivel de funcionarios mejor pagados, una mayor capacidad técnica en el Estado para manejar todos estos procesos, para resolver y no dejar de resolver. Eso supone pues que la ley de servicio civil, para comenzar, se apruebe este miércoles. Aparentemente se tendrían los votos, pese a las resistencias que pueda haber. He visto al propio presidente Humala ya liderando el tema personalmente, me parece muy bien. ¿Usted cree que se va a aprobar la ley y que esta ley va a ser importante? Yo creo que esta ley es fundamental para el país. Si uno quiere un Estado moderno, eficiente, requiere modernizar sus recursos humanos. Y se ha intentado en diversos gobiernos hacer sin tener mucho éxito en el intento. Y acá aclarar ciertos conceptos, porque acá no se trata de despidos masivos, de asustar, digamos, a los funcionarios públicos, sino acá es voluntario, pero hay incentivos para que efectivamente migren los funcionarios a este nuevo esquema. El CAS ha desaparecido. Formalmente ya hubo una ley que derogaba gradualmente el régimen CAS, que es más de la mitad de los funcionarios que van a entrar a este régimen. Los de CAS van a entrar a este régimen. Entran automáticamente a este régimen porque no tienen otro régimen donde entrar. Se mejora el régimen de la 728. Pero hay una evaluación, hay un concurso. No, por supuesto, pero son los que son elegibles a esto. Hay evaluación, hay concurso. Y lo más importante, Jaime, es que pasan entidades. Entonces, cada entidad tiene que reformular y ver cuáles son sus objetivos, cuáles son las competencias que requiere, las habilidades que requiere para cumplir los objetivos que tiene previstos. Entonces, esto es una reforma del Estado. Efectivamente, de eso define qué tipo de personas o profesionales necesitan. Así es. Y al personal ese es un trabajo de diseño institucional complejo. Por supuesto, ya bastantes entidades se están preparando para esto. No estamos esperando a que la ley se apruebe para comenzar a trabajar. Servir está trabajando desde ya los reglamentos y distintas entidades que se están adecuando para justamente poder mirar lo más rápido posible. ¿Con qué entidades se comenzaría, por ejemplo? Bueno, yo creo que aquellas, digamos, donde ya se tenga mapeado, digamos, cuáles son las competencias reales que requiere. Hemos hecho una valorización del tipo de puestos en el Ministerio de Economía. Ha habido todo un trabajo desde que comenzó el gobierno muy activo, silencioso, pero muy activo, y que Dios quiera va a ver sus resultados prontamente. Hemos puesto una aplicación, digamos, de 7 años, porque obviamente es un régimen, pero vamos a cortar los plazos. Y esto es... no podrían entrar todas las entidades a la vez. No, porque es imposible fiscalmente, porque también hay que mantener también la gradualidad. ¿Cuánto va a costar? En total, como mínimo 2.500 millones de soles en total.
en el total. Porque supone aumentar a las escalas mayores. Así es, ya no habría tope de sueldos, digamos, y podríamos captar a ya buen no capital. Habrían topes, ya no habían topes, eso ya pasó a la historia, pero se tiene que hacer con responsabilidad y obviamente resguardando la caja fiscal. Tenemos recursos, hay que invertirlos bien, y esto pasa por fortalecer al capital humano del Estado. Esta reforma hay mucha, y el presidente lo mencionaba hoy, hay mucha resistencia al cambio por desconocimiento. Acá estamos viendo el esquema tradicional, que es la 276, y muchas personas no lo saben, que es el régimen público. Estamos potenciándolo, y ya no hay régimen privado. El 728 tendría que desaparecer, y es un 276 reforzado, modernizado, con evaluación, con periodos de prueba, con acompañamiento, capacitación. Es una reforma muy profunda que estamos haciendo, y que capaz el gobierno no vea los resultados en esta gestión, pero estamos sembrando para que el país coseche hacia adelante, con una visión de largo plazo. Y en ese sentido van también la reforma del sector salud, que se han pedido facultades legislativas. Sí, porque hay un compromiso por parte del gobierno de poder modernizar la prestación de servicios de salud. ¿Con el mismo criterio meritocrático y todo eso? En el caso de salud es difícil medir la meritocracia, a diferencia, digamos, del magisterio, porque obviamente cuál sería la métrica, digamos, de medir, digamos, tasas de mortalidad, pero hay formas, digamos, de poder evaluar. Hay un desfase salarial en el caso del personal médico, y migran mucho al sector privado, pero yo creo que se trata de ordenar no solamente las remuneraciones, sino todo el sistema, tercerizar servicios. Hay 3 proyectos muy interesantes que están en proinversión, por ejemplo, para poder llevar como una asociación público-privada el cordón umbilical, la unidad de trasplante de médula ósea, se va a hacer como APP. Pero eso mismo se podría generalizar a todos los hospitales, por ejemplo, es decir, concesionar o hacer APPs en los hospitales para que funcionen eficientemente, y dentro de eso ya pues la evaluación. Yo creo que es todo un proceso de usar las mejores formas de lograr mejorar la calidad de los servicios. Claro. Al final, vemos que tenemos una clase media, que es una clase media con mayor poder adquisitivo, una clase media pujante, que exige mejoras en los servicios públicos, claro. Sean estos provistos por el Estado, y los servicios básicos esenciales. Entonces estamos trabajando en esto, y también estamos trabajando en la realidad rural del país, porque acá hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con la inversión, pero también tenemos que hacer que toda esta inversión que genere riqueza y bienestar sea bien distribuido en todo el país. En las áreas rurales, donde el foco de la intervención es la infraestructura. De acuerdo. Y esto es parte de una tarea continua que estamos abocados, el equipo con el primer ministro, con el presidente de la República, y yo creo que yo más bien invocaría a un mayor entusiasmo de ver cosas reales, tangibles que se están haciendo, viendo con una visión de largo plazo. En eso estamos trabajando. Muy bien, y para terminar, he visto que la inversión pública, que ha estado creciendo a niveles más o menos altos, el último mes ha crecido muy poco. Eso fue en mayo por tema de un par de impugnaciones en unos contratos de transporte que ya se revertió. La inversión pública está creciendo en torno al 20%. 20%. Al mes de junio. Bien, Miguel Castilla, ministro de Economía, muchas gracias. Gracias, Jaime, muy amable. Bueno, realmente entusiasma, la verdad es que entusiasma que se hayan aprobado estos proyectos de ley, que se pueda realmente aprobar este miércoles la ley de servicio civil, que es una reforma fundamental efectivamente, y que el país se vaya modernizando como tiene que ser, ¿no? Lo que nos falta es institucionalidad. Estamos creciendo, pero falta institucionalidad. Ministro, muchas gracias. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos hablando de institucionalidad con la alcaldesa de Barranco, Jessica Vargas. Hay todo un tema en torno a un edificio que ha invadido parte del acantilado, en fin, la restauración de la ermita, el cambio del tránsito. Regresamos.